Muy buenas tardes, querido hermano, que Dios te bendiga. Gracias, Señor. Tenemos un domingo más para poder congregarnos de esta manera virtual y agradecemos por la cual el Señor también nos bendice por medio de ella a través de su palabra. Así que queremos continuar con esta serie denominada Vivir en el Espíritu, sabiendo que ya quizás llevamos 7 partes. Hoy día vamos a estar viendo la 8 y posteriormente la 9 y vamos a estar concluyendo. Así que nos quedan solamente dos partes de esta serie denominada Viviendo en el Espíritu. Me gustaría orar para poder comenzar con esta enseñanza, la cual es muy profunda, porque vamos a estar hablando de dos causas que nos descarrían del Espíritu, o sea, que nos desvían de la vida en el Espíritu. Así que me gustaría que pudiésemos abrir nuestro corazón delante del Señor y para que Dios también pueda hablar por medio de su palabra a nuestras vidas hoy. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias porque tú nos das una vez más este privilegio de podernos congregar en distintos lugares donde estemos, Señor, sea de vacaciones, sea en la casa, quizás hasta en un otro lugar, Señor. Podemos conectarnos a través de estas redes virtuales, Señor, y a través de ellas poder recibir y comer de tu palabra, Señor. Gracias porque para nosotros es un privilegio poder ministrarla, Dios, y oramos para que tú uses mi vida, Dios amado, que el Espíritu Santo sea guiando mis palabras, Dios, y para que en esta hora el mismo Espíritu Santo pueda hacer una obra en cada vida y en cada corazón, Señor. Gracias te doy una vez más por este privilegio que tú me das, Señor, de poder compartir tu palabra de una u otra manera por medio de estos medios virtuales, Señor. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Como les dije anteriormente, hemos estado viviendo esta enseñanza o esta serie denominada Viviendo en el Espíritu, y es muy profundo poder comprender que la vida espiritual va creciendo y va desarrollándose en nosotros según nuestro carácter vaya creciendo a la imagen de Jesús. Debemos entender que esa es nuestra meta, hacia allá caminamos, el ser semejante a Jesús cada día más en nuestro carácter y cómo realmente vamos solucionando los conflictos que en el diario vivir nos podemos enfrentar. Sea en nuestra casa, sea en el trabajo, sea en el área estudiantil o en el lugar que nos encontremos, debemos aprender a poder solucionar conflictos guiados por el Espíritu de Dios y no por nuestra carne, no por nuestra propia naturaleza natural, sino por el Espíritu Santo de Dios, el quien profundamente nos va a guiar y nos va a dar una respuesta al conocer su palabra. Así que quiero animarte a que puedas ser sensible a la voz del Espíritu, a que tú puedas realmente tener tiempos de poder consultarle al Espíritu Santo de Dios en cada situación que tú realmente puedas confrontar en tu vida. Hay decisiones que naturalmente muchas veces las tomamos en nuestro propio razonamiento, en nuestra propia opinión, y generalmente no consultamos al Señor. Quiero animarte a que al concluir esta serie o al poder terminar esta etapa de poder vivir la vida en el Espíritu, podamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, el cual mora profundamente en nuestros corazones. No seamos guiados por la carne, sino que aprendamos a ser guiados nuestra vida por el Espíritu Santo de Dios. Por tal razón hoy día quiero tocar una de las dos razones de las cuales nos apartan de la vida en el Espíritu o las cuales nos descarrían de la vida del Espíritu. Poder entender que existe un carril en la cual nuestra vida está siendo encaminada en el Señor, pero muchas veces caminamos sobre los durmientes, sobre las maderas que realmente apoyan a aquellos rieles que sostienen la vía férrea. Nuestra vida, Dios amado, hermanos, debe ser guiada por el Espíritu Santo de Dios, guiada en estos dos carriles en el Señor. Así que quiero hoy día poder avanzar en esta enseñanza que son muy sencillas, son dos. Hoy día, este domingo es 14, voy a estar viendo una, y el próximo domingo, que dice ser 21, vamos a estar concluyendo con esta serie en estas 9 partes que nos hemos tocado, hemos dividido esta serie denominada Viviendo en el Espíritu. Dos causas muy sencillas que nos descarrían de la vida en el Espíritu. La primera es la causa llamada la no fe, hermano. La no fe. No sé si usted ha escuchado este término alguna otra vez o lo ha leído. Yo personalmente lo leí. Personalmente no lo escuché, sino que lo leí en uno de estos libros del pastor Jorge Mitián, de la Comunidad Cristiana de Argentina, y pude entender uno de qué es lo que es la no fe. Y esta es la causa principal por la cual nuestra vida se descarría de la vida espiritual. Voy a explicar después, obviamente, qué significa la no fe. Y la segunda causa, y la más, obviamente,
que muchas veces luchamos es el pecado, hermano. El pecado y la no fe son las dos causas que realmente nos descarrilan de la vida del espíritu, que nos apartan de la vida espiritual y nos hacen vivir conforme a la carne. Así que hoy día solo voy a estar tocando uno, o la causa principal llamada la no fe, y el próximo domingo vamos a estar tocando la causa del pecado que nos desvían de la vida espiritual. Así que vamos a ir a la número 1, que es la no fe y la causa principal. Así que quiero hacerte una pregunta. Quiero partir diciéndote qué es lo que es para ti la no fe o no tener fe. ¿Qué es para ti? Siempre pensé que las últimas alternativas eran fe e incredulidad, o fe o incredulidad, ¿ya? Quiero partir con esto. Fe e incredulidad, o fe o incredulidad. Pero entendiendo que hay un estado que no es ni fe ni incredulidad. Ya hay un estado que muchas veces no entendemos, pero existe un estado en el cual no es ni la no fe ni la incredulidad. Es la ausencia de fe, hermano. Ese es el estado en el cual muchas veces muchos cristianos caminan, con la ausencia de fe, donde ni siquiera hay fe, hermano, para poder sostener su vida cristiana. Así que la falta de fe, esa es la no fe, la falta de fe, que no es necesariamente la incredulidad, como lo vuelvo a decir, no es la falta de fe, no es necesariamente la incredulidad, porque la incredulidad se supone que ante Dios, el poder ser incrédulo se supone que ante Dios es cuando Dios dice algo y yo no lo creo. Esa es la incredulidad, cuando Dios está diciendo algo y yo no lo creo. Eso es ser incrédulo, ¿ya? No creo lo que Dios dice, ¿ya? No creo lo que Dios dice, y eso me vuelve un incrédulo delante de Dios. Pero ¿qué es la no fe, hermano? ¿Qué es la no fe? Es la ausencia de fe, hermano. La no fe es la ausencia de fe. La fe no se sostiene por sí misma, hermano. La fe no se sostiene por sí misma. La fe es creerle a Dios, como lo dije en unos mensajes anteriores. La fe es creerle a Dios. Muchos creen que fe es creer en Dios. Y eso no es fe, hermano, porque fe es creerle a Dios. Lo vuelvo a decir. Muchos creen que fe es creer en Dios. Y eso no es fe, sino que fe es poder creerle a Dios. ¿Qué diferencia existe entre creer en Dios y creerle a Dios? ¿Qué diferencias hay? ¿O qué diferencia usted cree que existe entre creer en Dios y creerle a Dios? Creerle a Dios. ¿Cómo se llama lo que dice Dios? La palabra de Dios, hermano. ¿Cómo se llama lo que dice Dios? Está en la palabra de Dios. O lo que dice Dios está aquí fundamentado en la palabra. Entonces la fe, para que exista, debe estar cimentada sobre la palabra de Dios. Debe estar cimentada sobre la palabra de Dios. Por eso la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, hermano. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Mira, pon atención. Si en tu vida no hay palabra de Dios, si en tu vida no hay una búsqueda diaria de poder escudriñar la Escritura, de meditar en un pasaje bíblico, de poder conocer o manejar pequeños o algunos textos bíblicos, déjame decirte, si en tu vida no hay eso, es que en tu vida no hay fe, hermano. Es porque en tu vida no hay fe, porque la fe está fundamentada en la palabra de Dios. Si en tu vida no hay palabra, no hay fe. No es que hay incredulidad, sino que no hay fe, hermano. No hay fe. Porque para que haya fe, tiene que haber palabra de Dios. Para que exista la fe, tiene que haber y existir la palabra de Dios. Porque fe es creerle a Dios. Fe es creerle a Dios. Y si Dios no dice nada, o yo no soy consciente de lo que dice Dios, entonces estoy en la no fe. O sea, si yo no tengo conocimiento de lo que Dios está hablando, de lo que Dios está diciendo a mi vida por medio de su palabra, eso es la ausencia de fe. Y eso equivale a no tener fe, a no poder creer en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Porque la palabra de Dios es verdad, hermano. La palabra de Dios es verdad. O sea, para que exista fe, debe haber palabra de Dios en tu vida y en mi vida. Si es que no hay palabra de Dios, solamente tú crees en Dios y no le estás creyendo a Dios. Porque para poderle creer a Dios, debe estar fundamentada en la palabra del Señor.
En sencillas palabras, un ejemplo de no fe. Voy a dar un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo que para que todos puedan comprender, obviamente un ejemplo sencillo, voy a utilizar a una hermana X, ¿ya? Cualquier hermana, no puede ser, no quiero dar un nombre, pero puede ser cualquier hermana o cualquier hermano que un día va a la feria, ¿ya? Va a la feria con su bolsita, lleva algunos recursos para poder comprar, no sé, la fruta, la verdura de la semana, y ella va muy contenta a la feria. Al ir a la feria o al terminar agro aquí de Copiapó, ella va caminando y obviamente le pidió los recursos a su esposo, no sé, tomó el dinero para ir a la feria. Y ahí hay por lo menos en su casa, no sé, hablemos de una familia de 5 o 7 personas que pueda tener el esposo, quizás 3 o 4 hijos. Y obviamente ellos manejan un recurso para la semana para poder alimentarse, ¿ya? Así que la mamá va muy contenta y se va a comprar con los recursos que tiene para poder comprar las cosas para que le alcance para la semana. Y se va un día sábado aquí a la feria de Las Tarrias, bueno, que ahora la hacen en Circunvalación, con los recursos que realmente ya destinó para esa semana. Pero al llegar a la feria, escucha a unas personas o unas mujeres hablando de que, que está todo caro hoy en día. Ya no nos alcanza para nada. Pucha, cómo han subido los huevos. Tan caras que están las papas. Mira cómo ha subido la palta. Bueno, ya que ahora yo estoy trabajando en palta, obviamente yo sé que está subido. Pero cómo están caras las cosas aquí en la feria. Si no cambian este gobierno, realmente no nos va a alcanzar. ¿Cómo vamos a andar mejor? Si muchas veces nos quedamos en esta pregunta y prestamos oído a estas voces, déjame decirte que realmente tu corazón se va a ir llenando con estas murmuraciones o con estas voces en las cuales tú estás escuchando. Por eso es importante poder poner atención a qué está escuchando tu corazón, qué está escuchando tu mente. Es necesario que tu mente y tu corazón aprendan a escuchar la voz de Dios y no aquellas voces que muchas veces estamos poniendo atención. Aquellas voces que cuando tú vas a la feria te están diciendo, pucha, que está todo demasiado caro, y las mujeres se empiezan a quejar que los precios están muy altos, y obviamente que sí puede ser verdad, pero pronto la hermana que va a comprar a la feria se da cuenta y descubre que realmente los recursos que ella destinó para esa semana no le alcanzan. Y al no alcanzarle, realmente decía yo, pucha, yo llevaba 10 o 15 o 20 mil pesos para poder comprar la fruta, la verdura de la semana, y al realmente ver que los precios están altos y al haber escuchado estas voces de la gente quejándose, esta hermana va y empieza a perder la paz, empieza a perder el gozo y se empieza realmente a enojar, y lo que ella realmente deja de hacer es de poder realmente dejar de andar en el espíritu y empieza a andar en la carne, solamente por el hecho de escuchar aquellas voces, hermano. Así que realmente quiero decirte que muchas veces nosotros podemos salir de una reunión o escuchar un mensaje y vamos a salir delante del Señor alabando y exaltando al Señor. Pero ¿qué nos pasa cuando vamos a estos lugares, como por ejemplo a esta feria, y escuchamos estos y vemos que realmente sí, las cosas están caras? Pero realmente déjame decirte que al escuchar esas voces y al poder serte parte de aquella crítica, déjame decirte que en tu vida no hubo fe, hermano. No hubo fe, aunque ciertamente las cosas puedan estar caras. Pero si realmente en tu vida manifestaste una ausencia de fe, es porque en medio de ese ambiente contaminado donde tú fuiste, hablo espiritualmente contaminado, si hubiera tomado tú la palabra de Dios y hubieras dicho, al haber escuchado esas voces, que realmente estaba todo caro, cuando la gente se quejaba de por aquí o por allá y que no le iba a alcanzar, y tú hubieras dicho en tu corazón, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué hubiese sucedido, hermano? ¿Qué hubiese sucedido? Obviamente los aires espirituales se limpian. Obviamente tu corazón no se llena de rabia ni de enojo, sino que obviamente empieza a manifestarte en tu vida el fruto del Espíritu. Por eso es necesario poder tener la fe puesta en la palabra del Señor y no puesta en las situaciones de la carne que vivimos en el diario vivir día a día, como en este ejemplo muy sencillo de ir a la feria y escuchar a esta gente que se queja que las cosas están caras. Si nosotros aprendemos a conocer la palabra de Dios, vamos a estar viendo estas mismas situaciones difíciles o estas mismas situaciones que realmente nos empiezan a criticar, y realmente nosotros vamos a dar cuenta que estamos envueltos en estas situaciones, pero nosotros vamos a poder enfrentarlas con la palabra del Señor. Los aires se van a limpiar y tú vas a decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Con estos recursos que yo he destinado sí me va a alcanzar, porque eres tú quien me provee. Y en tu vida empieza a venir el gozo, empieza a venir la paz, empieza a venir la confianza, que
que realmente en tu vida hay fe. Y realmente la fe es poderle creer a la palabra de lo que Dios ha establecido a tu vida, hermano. Déjame decirte que los demonios también creen en Dios. Los demonios también creen en Dios, pero fe es creerle al Dios, es poder creer en las promesas de Dios. Y para creerle a Dios, alguna verdad, alguna palabra de Dios tiene que haber en tu vida, hermano. Tiene que haber una palabra de Dios, porque tú vas a vivir conflictos, tú vas a vivir situaciones llamados procesos en los cuales tienes que enfrentarlos con la palabra del Señor. Y no enfrentarlo en tu carne, sino que enfrentarlos guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué es importante? Es tener la presencia de la verdad en nuestra vida. Y cuando hablo de la verdad, estoy hablando de la Escritura. Es importante, hermano, manejar la Escritura, manejar la palabra, para que en estas situaciones que nos podamos enfrentar, podamos resolverla con la palabra del Señor. Así como cuando Jesús mismo fue tentado por Satanás, dice que le respondió con la palabra. La presencia de la fe, hermano. Y para ello, la palabra de Cristo debe morar profundamente en nuestros corazones, hermano. Para que la fe no falte en nosotros, debe morar en nuestros corazones abundantemente la palabra de Dios. Yo no sé cuántos pueden decir amén en tu casa. Yo quiero animarte, hermano, a que al terminar este mensaje puedas hacer un compromiso delante de Dios, a poder buscar al Señor con pasión, con denuedo, al poder conocer al Dios, no al Dios de tus padres, no al Dios de tus abuelos quizás, sino que al Dios personal tuyo, que lo puedas conocer por medio de las Escrituras, que puedas tener una relación profunda con Él, porque el Espíritu Santo de Dios mora en tu vida, hermano. Pero muchas veces caminamos con la falta de la verdad, con la falta de la Escritura. Muchas veces vivimos nuestra vida cristiana con la falta de la verdad, porque cuando hay ausencia de verdad, ¿saben qué es lo que hay, hermano? ¿Saben lo que hay? Presencia de la mentira, hermano. Cuando no está la verdad, lo que hay en nuestros corazones es presencia de la mentira. Es presencia de la mentira. Falta la verdad, es mentira, hermano. Cuando falta la verdad, va a haber mentira. La falta de luz realmente es tiniebla, hermano. La falta de luz es tiniebla. Si no hay verdad en nosotros, que es la palabra de Dios, hay mentira. Existe la mentira tácita, silenciosa. Satanás empieza a infiltrarse. La mujer comienza a preocuparse porque no le va a alcanzar para poder mantener a su familia. Y usted dice, sí, hermano, pero por más que yo diga el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Por más que yo lo diga, si la plata no me alcanza, no me va a alcanzar. Allí está, hermano. Ese fue un razonamiento humano. Porque realmente usted puede decir, sí, no me va a alcanzar, aunque yo lo diga. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En mi razón, en mi lógica humana, en mi matemática humana, no me va a alcanzar, hermano. Y déjeme decirle, hago un paréntesis en esto. Hoy día estamos insertos en esta sociedad, en este siglo XXI, donde muchos operan referente a la razón, hermano. Pero Cristo no se mueve en la razón, sino que se mueve en el ámbito de la fe, hermano, en el ámbito de la fe, hermano. Déjeme recordarle que con 5 panes y 2 peces, ¿cuántos fueron alimentados y cuántas cestas sobraron, hermano? Con 5 panes y 2 peces no calza poder alimentar a la multitud, pero aún cuando estamos en Cristo y tenemos fe, realmente podemos ver que las cosas son multiplicadas delante del Señor. Este fue un razonamiento humano de que no te va a alcanzar, aunque realmente tú lleves los recursos justos. Pero déjame decirte, si en tu corazón está la palabra de Dios y tú puedes decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará, realmente Dios te va a sorprender, hermano. Te puedo decir, la fe realmente es buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, hermano. Yo no sé si tú lo crees. La fe es poder buscar el reino de Dios, buscar su justicia, y todas las otras cosas que realmente sean bebidas, sean comida, sea lo que realmente necesitamos para vestir, Dios las va a suplir, hermano. Si está presente la palabra de Dios, la fe está presente en nosotros, hermano. Mira, si en tu vida está presente y le das prioridad a la palabra de Dios, va a estar presente en tu vida la fe para solucionar cada situación en la cual tú puedas confrontarte día a día. Porque día a día vivimos situaciones en las cuales tenemos que aprender a resolver, hermano. Y tú sigues andando en el Espíritu y no te descarrías cuando realmente está fundamentado tu vida en la palabra del Señor.
la palabra del Señor. Quizás te toca una prueba muy difícil. Yo no sé qué prueba estás viviendo hoy. Yo no sé qué prueba viviste la semana pasada. Yo no sé qué situación complicada viviste el mes pasado. Quizás la prueba fue muy dura. Un contratiempo, no sé, algo inesperado, un gasto, no sé, que te sorprendió, una rotura, no sé, que tú no esperabas. Un dolor, una aflicción, un familiar enfermo, que quizás un familiar perdiste por causa de esta pandemia, no sé, una tribulación tremenda. Déjame decirte qué vas a hacer. Mira, aunque la tormenta sea oscura, sigue confiando en el Señor. Empieza muchas veces la presión a las circunstancias y realmente tu mente empieza a quedar pasiva cuando realmente tú te dejas sumergir por estas situaciones difíciles, hermano. ¿Sabes lo que realmente pasa en una mente pasiva? Realmente una mente pasiva es una mente en blanco. Y Satanás es muy rápido para llenar una mente en blanco. Una mente pasiva, una mente en blanco, Satanás realmente la llena muy rápido. Es por eso que nosotros tenemos que siempre mantener nuestra mente llena de la palabra del Señor. Porque existiendo palabra de Dios, siempre va a haber fe en nuestros corazones. Siempre va a haber fe en nuestros corazones, hermano. Por eso dice que la palabra de Cristo morando en abundancia en nosotros, hermano. La palabra de Cristo debe morar abundantemente en nuestro corazón. Un padre que se levanta, un padre que levanta a su hijo, quizás atropellado por un automóvil, con la pierna fracturada. Esta situación es muy fuerte, hermano. Es un ejemplo que le estoy dando para que realmente puedas comprender que la palabra de Cristo debe abundar en tu corazón. Un padre que levanta a su hijo atropellado por un automóvil, con la pierna fracturada, quizás quebrada, lo levanta en sus brazos y ve que el hueso se ha quebrado y lo lleva en un colectivo al hospital. Ante este cuadro que es difícil, ante esta situación que es muy difícil, hermano, yo sé que quizás tú te puedes entristecer, quizás puedes estar llorando, muchos quizás pueden estar insultando a aquel automóvil o aquel colectivo o aquel camión que realmente vino y atropelló a este muchacho. Si tú te dejas tu mente en blanco, enseguida te vas a preguntar: ¿y por qué me sucedió esto a mí? ¿Y por qué me sucedió esto a mí? ¿Y por qué? Y Satanás va a venir, va a empezar a operar en tu mente. ¿Por qué? Porque no hay fe en tu corazón y la fe vence al mundo, déjame decirte. La fe cimentada en la palabra de Dios va a vencer las situaciones que realmente tenemos que confrontar. ¿Qué necesitamos, hermano, para vencer las situaciones? La palabra de Dios. La palabra de Dios debe morar profundamente en nuestros corazones. Que la palabra de Dios viene en cada caso, en cada situación, porque cuando conocemos la palabra, el Espíritu Santo de Dios siempre nos va a dar una respuesta. Porque la palabra de Dios dice que los que aman a Dios, todas, absolutamente todas las cosas le ayudan a bien, mi querido hermano. Todas las cosas, hermanos, todas las cosas. Fuimos hasta el hospital, dice esta persona que realmente pescó a su hijo y lo llevó en el colectivo proclamando que toda ayuda viene para bien, dando gracias al Señor, aún con su hijo lesionado, con la pierna quebrada, con el hueso salido. Este padre empieza a decirle: Señor, toda ayuda viene de ti, gracias porque tú realmente suplirás todo, gracias porque tú abrirás puertas en el hospital, gracias Señor porque tú realmente en ti está puesta nuestra confianza y tú vas a obrar en favor de mi hijo en esta situación difícil. Pero muchas veces nuestra mente no funciona así. Es por eso que quiero decirte que en tu vida, en la situación que viva, en el cuadro, cuán difícil sea, aprendas a reaccionar en la palabra de Dios. Ante esta situación realmente yo no me voy a descarriar, sino que me voy a aferrar y mi espíritu se va a enaltecer buscando al Espíritu de Dios. No sé si te das cuenta de esto, hermano. La no fe es la ausencia de la palabra de Dios. La no fe es la ausencia de la palabra de Dios. Qué importante es la palabra de Dios, hermano, que debe morar profundamente en nosotros. ¿O por qué tú crees que cuando vienes a un culto o estás en una reunión o te conectas por medio de estos cultos online, nosotros exaltamos y tú recibes la palabra del Señor, tu espíritu empieza realmente a experimentar la presencia de Dios? ¿Sabes por qué? Porque cuando estamos ahí reunidos y alabamos al Señor juntos, ¿sabes por qué? Porque realmente viene el Espíritu de Dios, porque hay palabra, porque los cantos también llevan palabras, porque hay oración y porque también hay palabra por medio del mensaje. Todo lo que es el culto a Dios, sean las oraciones, sean las alabanzas, sea
lleva el mensaje, todo lleva palabra de Dios, hermano. Todo esto lleva palabra de Dios, y cuando hay palabra de Dios, las mentiras son quitadas, hermano. Desaparecen las tinieblas, todo comienza a resplandecer y en tu vida empieza a haber fe para poder andar en victoria. ¿Por qué? Porque hay palabra de Dios, hermano. Porque hay palabra de Dios. Lo que te estoy diciendo, que en medio de la prueba tú puedes alabar al Señor. En medio de la prueba tú puedes realmente orar al Señor. En medio de la prueba tú puedes ir a la palabra de Dios para poder realmente tener fe en medio de las situaciones difíciles, hermano. En este mismo clima difícil, vivir las 24 horas del día, déjame decirte que se puede vivir lleno del Espíritu Santo, buscando al Señor en todo tiempo, orando sin cesar, aprendiendo a dar gracias en todo, cantando salmos, alabanzas al Señor, y para que en nuestros corazones pueda morar profundamente la palabra de Dios. Yo no sé cuántos pueden decir amén realmente en este momento. ¿Cuántos pueden decir amén? No depende de lo que uno realmente pueda hacer en una reunión, porque quizá esta conexión viene, el Kevin la edita, empieza a trabajar, pero de una u otra manera empezamos, no sé, a depender de los músicos o del mensaje. Pero déjame decirte que lo más importante es lo que el Espíritu Santo de Dios está hablando a tu vida por medio de su mensaje, por medio de las alabanzas, por medio de las oraciones, porque es ahí donde Él comienza a hablar profundamente a nuestro corazón. Te pregunto, hermano, mora en ti, mora en tu vida, mora en tu corazón profundamente y abundantemente la palabra de Dios. Quiero hacerte esta pregunta en tu corazón. ¿Mora en ti la palabra abundantemente en tu corazón? Si no es así, tú sabes la respuesta. La respuesta es sencilla: llénate de la palabra de Dios. Aprenda a llenarte de la palabra de Dios. Léela todos los días. Apréndete versículos. Aprende de memoria la palabra de Dios. Empieza a proclamar cuando estés cocinando, cuando estés quizás lavando, cuando estés trabajando. Empieza a proclamar textos bíblicos. Empieza a orar al Señor. Cuando veas a un hermano que realmente te está exhortando con la palabra de Dios, recibe el consejo. Y si en tu vida tú eres aquel que exhorta, también puedes hacerlo por teléfono. Llama a una hermana, anímala, desafíala, que su fe no decaiga y que empiece a cimentar su vida por medio de la palabra de Dios. Porque cuando hay palabra de Dios, hermano, hay abundancia en nuestros corazones, hay abundancia de Cristo. El Espíritu Santo de Dios empieza a fluir desde nuestros corazones y empezamos a enseñarnos unos a otros, empezamos a exhortarnos unos a otros con toda sabiduría y cantando en nuestros corazones al Señor, dando gracia en todos con cántico espiritual, hermano. Eso sucede cuando estamos llenos de la palabra de Dios. Eso es vivir las 24 horas del día lleno del Espíritu de Dios. Pero muchas veces esa no es nuestra realidad, porque hay ausencia de verdad, porque hay ausencia de la palabra de Dios. Hay ausencia de la palabra de Dios. Y toco este punto para poder terminar con esta parte de la no fe, hermano, la ausencia de la verdad. ¿Qué es entonces el primer factor que nos descarría del Espíritu? Te lo vuelvo a decir. ¿Qué es entonces el primer factor que nos descarría o que nos desvía del Espíritu de Dios en nuestra vida? La no fe, hermano. La no fe. ¿Qué es la no fe? Es la ausencia de que realmente no hay palabra de Dios en nuestra vida. Es la ausencia que no hay palabra de Dios. La palabra de verdad. La palabra que alumbra nuestros ojos espirituales. La palabra de Dios que nos direcciona en nuestro caminar. Que alumbrera nuestro camino, hermano. El salmista decía: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley, la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma, que convierte nuestra vida, hermano. A veces no sabes lo que te pasa. A veces tú no sabes lo que estás sintiendo. A veces estás triste. A veces realmente discutes, no sé, pero sin embargo muchas veces te sientes decaído o desanimado. ¿Qué vas a hacer, hermano? En esta situación empieza a proclamar la verdad. Llénate de fe, hermano. Pon la palabra en tu boca, en tu corazón, y las tinieblas van a desaparecer. Y te levantarás en el Señor, hermano. Te levantarás en el Señor. Por allí alguna, no sé, alguna persona, algún chico, o si tú sientes que realmente estás soltero y pasas el tiempo, no sé, esperando que venga y no viene, hermano. Busca la palabra de Dios. Tienes que activar, hermano. Tienes que buscar la bendición
bendición. Tienes que ir tras la bendición, hermano. Siempre, cuando Dios va a operar en la bendición, siempre va a estar el factor humano, hermano. Siempre Dios va a usar al hombre para poder bendecirnos. Si tú realmente tienes falta de recursos y tú le pides a Dios por medio de fe, por medio de su palabra y empiezas a creer, hermano, tú no porque vas a ir al baño, vas a tirar la cadena y vas a encontrar los recursos ahí. No, hermano. Dios siempre va a usar el factor humano. Dios siempre va a usar al hombre. Quizás te van a llegar una herencia, quizás te van a subir el sueldo, quizás va a recibir, no sé, alguna ofrenda, pero Dios, todo eso va a operar por medio del factor humano, hermano. Déjame decirte que es necesario poder creer en la palabra de Dios. Llénate del Espíritu de Dios. Llénate de la palabra del Señor para que realmente empieces a creer y activar tu fe, hermano. La no fe es realmente no tener palabra de Dios en nuestro corazón. Y cuando no tenemos palabra de Dios, viene a ser nuestra mente una mente en blanco, una mente pasiva. Y eso es un terreno fértil para nuestro enemigo. Tu mente, tu corazón debe estar llena de la palabra del Señor. Te desafío hoy día a poder llenarte de la palabra de Dios, a poder hacer un compromiso con Dios al terminar este culto. Antes que te vayas a dormir, anda a la Escritura, búscate un pasaje bíblico, realmente conversa con ese pasaje bíblico, hazle pregunta al texto, llévalo a la primera persona o llévalo a tu vida. ¿Qué es lo que Dios está diciendo con ese pasaje a tu vida? Para que realmente Dios empiece a morar y abundar abundantemente en tu corazón y para que tu vida comience a ser guiada por el Espíritu Santo de Dios. Te quiero animar a orar, pero también te quiero animar a que puedas leer las Escrituras, a que puedas direccionar y a fundamentar tu vida por medio de las Escrituras. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque realmente si queremos caminar en el Espíritu de Dios, debemos tener nuestra fe, Dios amado, cimentada en ti, Señor. Y la única forma de tener fe es por medio de tu palabra, Señor. Es poder creerle a tu palabra y no creer las mentiras que Satanás muchas veces quiere sembrar en nuestros corazones, Señor. Padre, ayúdanos a ser fieles a tu palabra, a comprometernos contigo, Dios, a poder buscar tu palabra con ahínco, con deseo, Señor. Padre, porque sabemos que es un deleite poder comer de ella, Señor. Padre, gracias porque le dijiste a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, Señor. Padre, nosotros queremos ser guiados por aquel libro de la ley que es tu palabra, Dios, porque entonces nos irá bien, dice tu promesa, Señor. Si queremos vivir días buenos en estos tiempos difíciles, tenemos que vivirlos guiados por medio de tu palabra, Señor, porque donde hay palabra hay fe, Señor. Y nosotros queremos ser discípulos llenos de fe, llenos de palabra de Dios, para que en la situación que podamos vivir, sea con el esposo, sea con la esposa, sea con los hijos, sea con los amigos, sea con los discípulos, Dios, poder solucionarla por medio de tu palabra, Señor. Gracias te doy en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae todo
Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Hasta un día llegar frente a Él, de su amor a todos contaré.